esto es... ¡Chin, chin! Ok. Y en el capítulo de hoy, que es nuestro segundo capítulo, vamos a explorar un tema que a todos nos compete, y esos son nuestros padres. Ya sean nuestros guías, nuestros maestros, seres que han guiado este camino, o puede ser que no sea el caso. Este tema lo vamos a tocar hoy. Estamos un poco nerviosas porque pues el tema, la verdad es que, siendo honestas, es muy profundo. Entonces vamos a tratar aquí de decirles, no sé, lo más bonito que hay en nuestro corazón hacia ellos, nuestros padres. ¿Cómo les fue a ustedes con su papá? No es cierto. No es cierto. No, Alex. A ver, ¿qué recuerdas? Algo bonito. Claro, podríamos empezar con una experiencia, ¿no? La más bonita que tengamos, por ejemplo, en mi caso, creo que a lo largo de mi vida, mi padre siempre ha sido una figura en la cual yo he podido comunicarme, digamos, abiertamente, y que siempre ha habido esa comprensión. Por lo regular, eso siempre suele ser la figura materna, pero en mi caso sí es más la figura paterna. O sea, la que te da consejos, la que te escucha, la que, ¿sabes? Y bueno, me acuerdo mucho en particular un día en específico que me acuerdo perfectamente porque fue la primera vez que probé el sushi. ¿Ah, sí? Ajá, me llevó a comer sushi y me acuerdo que fue la primera vez que tuve una como conversación profunda con mi papá, ¿no? La primera de, digamos, yo creo que como 10 años, y pues ya iba a pasar a la adolescencia, o sea, 2 años más y me volví adolescente. Entonces sí fue esa figura que me guió, ¿no? Como tú dices, son guías al final de cuentas. Y si no te guían hablando contigo, con sus experiencias, ¿no? Claro, ¿Sí o no? Sí, claro. Todos, de todo es experiencia, ¿no? En general, los padres en general, pues siempre es experiencia de todo. ¿Ustedes qué experiencias a lo mejor han tenido ellos de las cuales ustedes han aprendido? No, bueno, yo, por ejemplo, en cuanto a los recuerdos, así memorias así muy bonitas, cosas así, entrañables, que te dejan así, marcado, así, a mí eso sí me marcó bastante. En la infancia, yo tuve un papá que siempre jugó conmigo todo el tiempo, él fue muy, muy, muy de jugar conmigo. Mi mamá siempre fue, pues tenía que trabajar, entonces ella casi nunca pudo no pudo ser la mamá que estuviera jugando y así. Entonces mi papá sí, mi papá era de fines de semana, entonces siempre todo era jugar, todo era ver tele, jugar videojuegos, o sea, todo era como que diversión. Y eso pues son recuerdos muy bonitos que tengo de la infancia. ¿Tus papás estaban divorciados? Sí, se divorciaron desde que tengo uso de razón, o sea, nunca viví con ellos juntos. Entonces tengo esa experiencia, como ese recuerdo muy bonito de mi infancia. O sea, si a mí me dicen que si mi infancia fue bonita, sí, fue muy bonita, y yo creo que mucho tiene que ver esa parte del juego, de diversión y eso, de fines de semana que estuve con mi papá. Digo, hay de todo en la infancia, ¿verdad? Claro. Pero esa parte que tengo como de recuerdos con mi papá, sí, fue algo pues muy padre. Y es que creo que cuando están divorciados los papás, es que al papá, si le toca los fines de semana, Sí. es muy relajado. Claro, ¿no? por supuesto. Sea, te tocaba un papá que estaba relajado, que no estaba con el estrés de la semana, Claro. que podía dedicarte ese tiempo. Sí, no le tocan, bueno, a lo mejor tareas, ¿no? Las tareas de fin de semana, pero que tienes pues por lo menos 2 días para poder hacerlas, entonces te la llevas así relax. Pero no es como el tema de la semana, que es las tareas y esto y las actividades y todo ese estrés, ¿no? Y esas complicaciones semanales. Sí. Entonces sí, en realidad sí me tocó mucho esa parte bonita. Sí, un papá relajado. Sí. Ay, qué padre. Sí, bastante. ¿Tus papás también estaban divorciados? Sí. También Sí, estaban. Ok, entonces Sí. también te tocaba un papá tal vez que... No tanto, fíjate que en mi caso no era tan relajado, es que como hay tipos de papás, Claro. o sea, creo que el mío, como ya era una persona mayor, pues creo que, no sé, no era tan juguetón, ¿sabes? O relajado, sino que siempre ha sido de, te voy a hablar, te voy a dar consejos, algo te entrará. O sea, no es tan, no lo definiría relajado. Yo creo que, por ejemplo, si tuviera que definirlo un tipo de papá, el mío, sería así del tipo ausente. O sea, aunque sí estaba conmigo y hablaba conmigo,
sí hay papás que de repente, por ejemplo, para hacerles los lunch o para hacer ciertas actividades de rutinarias con los hijos, siento que mi papá no era el que se clavaba de lleno, ¿sabes? O sea, para eso, pues mi mamá, ¿no? Que ese es un tipo totalmente de padre, o sea, en general, pues hay muchísimos padres que son papás ausentes, aunque estén en el matrimonio, aunque en sea casa. una familia funcional. Sí creo que es un tipo de padre, el padre ausente, que es el que está de lleno en la casa, pero que en realidad pues no está. O sea, ya sea que sea por trabajo, ya sea que es porque en realidad pues es un poco desobligado. O sea, creo que está esa parte, ¿no? Del papá que también, aunque lo tengas presente, pues no, sigue siendo un padre ausente. Entonces sí es otro rasgo de papás. Y hay otros que son súper metidos, o sea, mis Sí, respetos ahorita también ya para hay. muchos papás. Creo que sí, también en la actualidad se juega mucho con eso de que ya, pues esa parte de la crianza, que ya no es como de mamá, sino que es algo compartido, pues ahorita está muchísimo como que en la actualidad más marcado. Yo lo veo, por ejemplo, en mi hermano, mi hermano Mi papá. pues para mí es un gran padre, pero claro que también viene de otra cultura en la que vive, que pues es en otro país, entonces está súper metido a la crianza de sus hijos, del cuidado, de que a lo mejor pues ha dejado ciertas cosas que él tenía pues no sé, arraigadas a lo Culturalmente, mejor, ¿no? o arraigadas de su forma, de su cotidianidad. Que siempre las hacía, a lo mejor el deporte, qué sé yo, cosas que va dejando y que generalmente lo damos a las mamás. Que la mamá deja el gym o que la mamá deja de las amigas o la mamá deja esto porque es la crianza, pero no, hay muchos padres ya involucrados en esto, entonces también van dejando ese tipo de actividades, ¿no? Por Sí. involucrarse en la crianza. Y también, bueno, o sea, nuestros papás, o sea, mi papá ya tiene 60, o sea, creo que son edades que son papás que vivieron bajo otro contexto, ¿no? Sí, O sea, totalmente. entonces, igual y aunque tu papá quisiera estar un poco más cerca de ti, pero no se veía bien, o sea, como el papá está siendo de esa manera. Sí, era ¿no? el típico mandilón, ¿no? Exactamente. Entonces ellos o sea, creo que nuestros papás vivieron una época en donde no es como ahora, no había tanta información como hoy en día mi esposo tiene información de cómo manejar un berrinche, cómo peino a mi hija, ¿no? O sea, hay tanta información, te metes a YouTube, buscas el tutorial, o sea, ya hay demasiada información y pues no es un justificante para nuestros padres, pero sí creo que eso también definió muchas cosas en nuestra niñez, ¿no? O sea, En tantos general, ¿no? medios. Como que en general eso define muchas cosas, porque volvemos a lo mismo, es también cultural, es la región en la que vives y te desarrollas, porque digo, también hay lugares donde es muchísimo más marcado eso como de el machismo, digamos, o esa parte donde es muy mal visto. O sea, a lo mejor todavía en los lugares pequeños, que todavía es como esa, ay, es un mandilón y tiene Yo algo. lo veo, ¿sabes O qué? sea, En la escuela, ajá. Que De no voy a repente. quemar a nadie, no voy a quemar a nadie, no, ni sé sus nombres, vaya, pero el papá llega así en la camioneta y se estaciona todo mal estacionado y la mamá es la que corre y baja por el hijo, ¿no? Y el papá es el que se queda con el aire acondicionado y cómodamente, ¿no? Y ya estamos en otros tiempos y aún así yo no veo La tantos región, papás, es el pero tipo de siento que es la región. región que Ujú, sí, todavía, pues sí, va a haber, hay algunos avances, hay unos que pues tal vez no, pero bueno, eso creo que sí va definiéndonos como personas, ya sea para que despertemos y digamos, no quiero esto, no quiero vivir lo que yo viví de niña, o sean un ejemplo para nosotros, ¿no? O sea, Claro. como esto quiero conservar de mi papá, esto me gustaba de él, mi papá me decía como, bueno, no nos decía, pero a él le gustaba mucho viajar, entonces como que él quería que conociéramos, digo, aquí dentro de México, ¿no? O sea, como, sí, que conozcas, o sea, tienes que conocer, y le gustaba llevarnos a Acapulco, le gustaba, pero que conociéramos playas, ¿no? O sea, y era algo de él, o sea, como, no, es que, como que era su manera de decirme, pues, conoce, ¿no? Creo que eso es de las cosas bonitas que puedo como recordar, o sea, no todo fue miel sobre hojuelas para nada, o sea, mi papá fue un papá muy, pues fue joven, yo soy la primera, tenía 20 años más o menos cuando me tuvo,
Entonces, pues sí, o sea, yo veo a mis 20 y la neta, pues tal vez ni yo sabía que quería a mis 20, no me imagino si yo hubiera Siendo sido padre, mamá tan claro. joven, ¿no? Entonces, algo que a mí me ha permitido avanzar en mi vida adulta es entender a mi papá, entenderlo, comprender su situación, comprender que no vivía tal vez una situación tan agradable, ¿no? Al ser papá tan joven, creo que a él, a la hora de casarse, se hizo individual, porque entonces como que pudo hacer cosas que no hacía en su casa, ¿saben? O sea, como que esto de echar la fiesta, salirse con sus amigos, o sea, como que lo hizo ya estando casado, ya que yo estaba. O sea, fue esa salida. Fue esa De la salida. vida de familia, de sus papás. Tal como vez, para como sí, ya yo tengo creo mi que a casa, varios les ¿no? Como pasó, que ya era ajá. o sea, como de soltero, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que eso, pues sí, impactó de manera muy fuerte en mi casa, el matrimonio. Mis papás duraron muchos años casados, pero pues no era un matrimonio pues, tan agradable, ¿no? Por esta misma situación. Pero sí, o sea, lo que yo hoy en día trato de hacer es ponerme en sus zapatos y aunque yo pienso que lo haría diferente, no lo sé, ¿no? No sé, no viví su vida, ¿no? Entonces, creo que desde ahí yo no puedo juzgar a mi papá, ¿no? De cierta manera, entonces. Sí, a ninguno. O sea, definitivamente, pues hay un montón de cosas positivas y de temas tampoco tan positivos en los padres, pero bueno, nadie nos enseña. Yo creo que ya ahorita que lo vivimos y que ya Exacto. nosotros que somos mamás, sí dices, no, Sí. pues sí, tampoco está tan fácil. Sí. Pero creo que hay muchas cosas en las que, pues como por sentido común, como padre, sabes que no está padre hacer. Que no está tan Ajá, que no padre. está tan padre hacer. Entonces, Sí. pues ese es otra perspectiva, ¿no? Sí. Ustedes, o sea, no sé si cuando eran niñas, o sea, tú naces, bueno, creces con tu papá, ¿no? Y lo ves normal. Pero yo me acuerdo que llegó un punto en la escuela cuando yo empecé a voltear a ver a los papás de mis amigas, como de decir, ¿esto es lo normal? O sea, ¿sí me entienden? O sea, como que, por ejemplo, el papá que estaba en los festivales, ¿no? O sea, y que mi papá tal vez no estaba porque estaba de viaje. Y yo ahí fue cuando empecé como que a darme cuenta, no sé, tal vez en quinto de primaria, o el papá que era muy educado y se ponía a hablar con todos y saludaba. O sea, mi papá no saludaba a nadie, le valía, o sea, él llegaba, se sentaba y no pelaba a nadie, ¿no? Y yo veía a los papás de otras de, ay, ya está platicando, y ya, o sea, y yo no veía eso, ¿no? Como que se involucrara. Sí, no, mi Ajá, papá jamás, nada. jamás se involucró en nada, ¿no? Entonces, pero lo vi hasta que tenía como mis amiguitas y cuando iba a casa de una amiguita y veía al papá que estaba ahí, ¿qué quieren? Y yo decía, o sea, ¿nos va a atender a nosotras? Tal vez mi Eso papá sí me hacía de existe. cenar, Ajá. pero solo a nosotras, nunca como con una amiga, o sea, como que ahí me empecé a dar cuenta que había diferentes tipos de papás, ¿no? Y me causaba a mí curiosidad, o sea, no envidia, sino era como curiosidad de ver otras dinámicas familiares. No sé si a ustedes como que les pasó algo así. No, bueno, en realidad a mí, por ejemplo, lo que pasa es que creo que aquí es la diferencia, porque tus papás estaban juntos. Entonces eran detalles que tú veías como de otras familias. Por ejemplo, mi familia, para esos tiempos, o sea, cuando yo fui niña, o sea, era súper señaladísimo que tus papás estuvieran separados. O sea, yo creo que era la única de mi salón y mi hermano el único de su salón, éramos los únicos de nuestro salón, cada quien en el suyo, que veníamos de papás separados. Entonces, recuerdo perfectamente que para nosotros sí fue como un tema, a lo mejor en ese tipo de situaciones como escolares, ¿no? 30 niñas, y porque iba en escuela de puras niñas. Entonces, pues sí era súper señalado. O sea, mi mamá le dijo, bueno, pues si no puede hacer la primera comunión y si no está bien que esté en esta escuela, pues no hay ningún problema, me llevo a mi hija. Entonces ya como que, ya sabes, ¿no? La monja así como de, no, Claro, pero a ti pues, como niña es como, ok, entonces que mi mis mamá sí de papás repente así como de, estén- no, pues no quieren que hagas la primera comunión. O sea, como que sí sientes como ese señalamiento, ¿no? sí. Como de chin, o sea, sí está mal, está muy mal. Que O mis sea, a lo mejor papás yo no estén lo veía divorciados. tan grave. Exactamente. Al contrario, cuando eres niño y va por esto. Para mí el tema fue súper divertido. Tener a mis papás separados cuando yo fui niña, que era diferente a todas, o sea, era de, jaja,
a mí me dan doble regalo de cumpleaños, ¿no? O sea, yo tengo fiesta de cumpleaños con mi papá y tengo fiesta de cumpleaños con mi mamá. Sí, claro. Y paso Navidad y hay regalos con mi mamá, y paso Navidad y hay regalos con mi papá. O sea, todo era doble. Entonces, para nosotros como niños, pues era padrísimo. Sí, porque era O sea, era como somos los únicos en los que tenemos así dobles regalos de todo. Entonces, y obviamente ahí es donde entra, por ejemplo, el tipo de papá que, no, pues si tu mamá te regala esto chiquito, yo te voy a regalar algo grande. Como una competencia. Claro, Sí, la sí, competencia totalmente entre los padres. Entonces, obviamente yo la viví muchísimo. O sea, mi papá pues siempre fue el buena onda. O sea, siempre mi papá fue el buena onda. Mi mamá era la estricta, la que tenía así como que el súper control, porque obviamente si no, pues nos íbamos a descarrilar. Pues, en fin, esta competencia, entonces sí, súper malcriada en el sentido de que cuando yo estaba con él los fines de semana era de estar, por ejemplo, desde la mañana, o sea, era como de, ay, sí, me despertaba, el desayuno a la cama, podía ver caricaturas todo el día, y si quería seguía comiendo en la cama y cosas así, porque yo era la reinita. Y siento que mucho de eso es el tipo de papá que también las culpas, ¿no? ¿Sí sabes? O sea, digo, como mamá, ahora que yo soy, sé que cargamos muchas culpas, o sea, desde el momento en el que ya tienes al chamaco, ya llegaron las culpas. Entonces, creo que también es un tema que pesa en los padres, ese no haber podido dar a lo mejor la familia, lo que sea, entonces tratan de, Sí, pues, de compensarlo. compensarlo, de compensarlo con otras cosas, y creo que mi papá hizo bastante eso conmigo. Entonces está ese papá también que malcría mucho. Sí, que llega un punto en que no... Pues tanto no te quiere te hace, consentir que no te está haciendo bien. Sí, y qué pesa cuando ya eres adulto. O sea, bastante. Por ejemplo, algo interesante que dijiste fue que, bueno, cuando tú estabas pequeña había pocas parejas separadas. O sea, creo que en mi caso, o en mis generaciones, no sé, fue todo lo contrario. Era muy raro ver al niño que tuviera a sus dos padres juntos. O sea, creo que mientras más crecemos, o mientras más evoluciona más bien la sociedad, más los divorcios son algo ya del pan de cada día. O sea, creo que es muy raro conocer a alguien que todavía sus papás están juntos. Sí, claro. Porque ahorita ya la posibilidad de, pues, no sé, encontrar nueva pareja, etcétera. No sé si ustedes hayan pasado por eso de ver que su papá está con una nueva pareja. ¿Cómo lo han experimentado? Sí, yo sí lo experimenté, pero no como tal que tuvo parejas, o sea, de decir, no, pues vivía con ella o algo así, no fue mi caso. Mi papá sí tuvo sus novias, de repente esas, creo que yo fui ese tipo de hija que yo quería que mi papá tuviera como una pareja. Me hubiera gustado. ¿Ah, sí? Él no tiene pareja en la actualidad, bueno, que yo sepa. Ajá, sí, Que yo sepa. Pero alguien, o sea, más bien no algo formal. Ajá. O sea, a lo mejor tiene ahí sus quereres. Sí, sus onditas, pero no algo formal. Entonces nunca se volvió a casar, nunca formó otra familia. Bueno, esa fue su decisión. Son el tipo de padre que prefiere quedarse solo que formar otra familia. Yo siento que es más bien como esa falta de compromiso, en realidad. Como disfrazada. Un poquito ese de yo por mis hijos, Ajá. pero en realidad no es como el tanto yo por mis hijos, sino es más bien como de, estoy a echarme el gusto. paquete aquí O sea, otra estoy a vez. gusto en esta zona, Sí, no tengo ese compromiso de estar con otra persona, de lidiar con más hijos o algo así, que yo sepa, tampoco tuvo otros hijos, pero sí, para mí es un poquito como disfrazarla y que deciden quedarse solos, ¿no? A mí, en lo personal, me hubiera gustado que tuviera una pareja porque el tiempo pasa, ¿no? Mi papá ya no es un joven, entonces el tiempo pasa y todo, y creo que estar acompañado. Exacto, o sea, alguien con quien puedas envejecer, alguien con quien tú estés, que te la pases bonito, que vivas ya tu vida, ¿no? Adulto y ya adulto mayor y ¿Tú todo cómo esto. lo vives, Alex? ¿Tú sí vives que tu papá Sí, volvió a hacer su tuvo vida? otras parejas y todo. Bueno, no sé, como yo pasó cuando yo era adolescente, pues creo que es una etapa complicada en la cual pues te enfrentas a esa situación de que, ay, mi papá tiene pareja, ¿no? O sea, como que Sí, difícil. eres adolescente y todo te causa conflicto, o a todo le quieres sacar el dramón. Entonces, se va a acabar. Claro, entonces creo que cuando ya crecí me di cuenta que, pues, al final de cuentas esa persona hacía feliz a mi papá,
¿no? Y si él era feliz, en su defecto yo también tendría que serlo, pero como que igual, como son, no sé, papá, mamá, pasa mucho que, por ejemplo, quieren rehacer su vida, pero entre ambas partes como que se tiran piedritas. Entonces de repente como hijo es difícil porque te caen piedritas que de por allá y por acá, entonces la relación se vuelve complicada. Se vuelve complicada. Yo la verdad sí, al principio me costó aceptar a la nueva pareja de mi papá, pero creo que ya después, como tú dices, o sea, creces, ves que es feliz la persona. Por ejemplo, mi mamá no rehizo su vida y sí veo que a lo mejor mi papá tiene otros como objetivos, a diferencia de mi mamá, pero fue en base a cómo ambos rehicieron su vida una vez terminada la relación. O sea, creo que ese es un consejo muy importante para la audiencia que nos ve, que como hijos, y lo decía Eli creo que hace rato, no juzguemos a nuestros padres, esa es una. O sea, que hagan con su vida lo que quieran, o sea, es su vida, que te hayan tenido, no significa que ahora tú como hijo puedes controlar la vida de tus padres, para nada. Solo te queda aceptar. O sea, aceptar. Y volvemos a lo mismo, nadie nos enseña, o sea, un día vas a ser mamá y entonces vas a saber que es todo un reto, es súper complicado y realmente sí es cuando valoras mucho y también, o sea, valoras todo lo bueno y también te das cuenta de lo que no quieres volver a repetir, ¿no? Replicar en tus hijos. Entonces sí, no, para nada como hijos estamos en la postura de juzgar a nadie, ¿no? O incluso decimos, ¿no? Como hijos, de que, o lo dije yo en su momento, no sé, yo ahorita ya con otra mentalidad pienso, pues quién sabe en el futuro puede pasar, de que si en algún momento tengo hijos y me separo, o sea, yo la verdad sí pienso, me gustaría rehacer mi vida, ¿sabes? Y que el proceso con mis hijos pues fuera lo más adecuado posible. No sé, de repente creo que muchas personas creo que no aprenden a cómo lidiar con esa situación en la cual quieren rehacer su vida, pero hay hijos de por medio. Porque es muy señalado. También el tema social es algo muy señalado como generalmente en los padres, o sea, en los padres que rehacen su vida, no es tan como mal visto, ¿no? Que a veces en las mujeres. Pero bueno, aquí retomando el tema de los papás, sí creo que pues todos estamos como en esa postura de rehacer nuestras vidas. Claro. Sí, lo más sano, y aparte porque les digo, el tiempo pasa, uno envejece, y creo que no hay nada más bonito que tener a alguien con quien seguir compartiendo, ¿no? Y con quien, pues, o sea, se escucha a lo mejor como un poquito feo, o sea, puede ser como mal proporcionado de decir que alguien puede ver por ti. O sea, yo no me refiero a que se casen con chavitas para rehacer sus vidas porque piensen que ellas los van a cuidar cuando sean viejitos, o sea, no se trata de eso, sino más bien es alguien con quien... Sí, un compañero. Un compañero de vida, un compañero para tu adultez, para tu madurez y para tu vejez, con quien puedas compartir todo, ¿no? Que creo que también una parte es tú aceptar que tu papá tiene una pareja, pero la otra parte, si tu mamá no está resuelta con ese tema, siempre es vas otro así, tema que sí, tú claro. vayas a convivir con la otra persona. O sea, bueno, ese yo sé que es otro tema, pero creo que sí está complejo. Sí, o sea, sí, es ese contrapunteo todo el tiempo, todo el ¿no? tiempo. Y Sí. nosotros como hijos estamos en En la medio. mitad. Oigan, pero cuéntenme algo divertido, algo que los haga reír de sus papás. Vamos a pasar a otro ambiente. No, pues de mi papá yo les digo que es eso, como que Que jugabas mucho. No, mi papá era el que se tiraba, así se sentaba en el piso conmigo y las muñecas y la casita de la muñeca y todo esto. Digo, también hice muchas cosas como de hombre, como de niño, porque pues solo era yo niña, mis primos, mi hermano, todos eran hombres, mi papá, o sea, de fines de semana. Entonces era de ir a jugar béisbol, de ir a jugar fútbol, como cosas muy así, los cochecitos, los carritos, todo eso con mis primos, con mi hermano. Entonces mi papá sí fue muy juguetero, muy qué juguetero conmigo. Bueno, en mi caso creo que mi papá, alguna vez no sabría decir si algo divertido. O puede ser algo divertido con el paso del tiempo. Y en ese momento tal vez no te causó gracia. Exacto. O ya te Experiencia o ya te puedes divertida. reír. Ajá. Sí, mi papá era muy, no sé si es un tipo, pero no diría bullying, porque no es como que, ay, me sintiera que me bulleaba todo el tiempo, pero sí es de echar mucha chascarrilla, ¿no? O de repente bromear con ciertas situaciones, o no sé, de repente estás hablando de algo serio y no sé, su forma de
afrontar las cosas de repente sí es como de complicada. O sea, ¿no? como que lo ve todo como chistoso. Más Ah, que nada, ¿cómo? no, yo creo que no. No es que lo vea todo chistoso, es que de repente, no sé, no le toma tanta seriedad. Como ella es una persona mayor, o por ejemplo, me acuerdo de una situación en específico que yo empezaba a trabajar y le dije, no, pues ya cerré un trato y pues fueron 2,500 pesos, ¿no? Y mi papá fue como de, ay, eso no es nada, ¿no? Como de que, ay. Y yo así como de, sí, no, o sea, es mi primer trabajo, para mí lo es todo. O para mí es wow, 2,500 pesos. Pero, o incluso, por ejemplo, siempre me decía de que yo a tu edad ya tenía una casa, o ya tenía un carro, o ya hacía tal cosa, ¿no? Es como de chale, o sea, yo pienso que voy a subir hoy en mis redes Vamos a sociales. nuestro ritmo. Sí, ¿cuál Ajá. será mi contenido? Cada quien va a su ritmo, papá. Ajá, ¿a qué hora le voy a dar a comer a mi perra, no? O sea, como que ando en otros temas y él estuvo en otros temas también, ¿no? O sea, vivió otra experiencia a mi edad y le da de repente el derecho de como que decir, Como un poco minimizar. Así. Porque obviamente tu papá, o sea, iba súper más rápido, o sea, muchísimo más avanzado, digamos, en experiencias de vida que lo que tú has hecho. O sea, él ya era, o sea, él ya era papá, él ya hacía cosas, o X, Pero ¿no? porque O sea, volvemos al tema del contexto. En ese tiempo, casarte joven, iniciar una familia, tener tu casa, aparte todo era un poco más fácil, estaban los terrenos ahí. Sí, claro. No, o Sí, sea, sí, que sí, los sí, sí. heredaban, o sea, como que eran cosas tal vez hasta cierto punto sencillas, pero era muy complejo porque no tenían la madurez tal vez de estar criando, ¿no? Sí. Y era como, bueno, ya me voy, ¿no? Y no lo veían mal, o sea, pero tú ahora que vives bajo otro contexto, más informada, estás esperando, pues sí, tal vez sentir tu momento, si un día quieres ser mamá, si un día te quieres casar, Sí, o a sea, tu vas a ritmo. tu ritmo, ya no tienes eso de, híjole, a mi edad ya tendría que tener mínimo 2 hijos, ¿no? O sea, creo que también los papás se tienen que poner, así como nosotros nos ponemos en el lugar de ellos en el lugar de nosotros, ¿no? Y darnos nuestro espacio. Sí, pero también es mucho, o sea, depende mucho de la madurez ya del hombre, ¿no? Porque definitivamente, ¿cómo marca esa ausencia o esa presencia pues, en los hijos? O sea, los papás marcan absolutamente la pauta. O sea, yo creo que muchas cosas que como mujeres llevamos a nuestras relaciones de pareja es por la ausencia o por la presencia de nuestros padres o por la carencia de, a lo mejor, de consejo, de comunicación o de esa presencia de papá. Entonces siento que sí tiene mucho que ver y ahora falta muchísimo, o sea, muchísimo esa parte. Ay, la mosca ¡Ay, la mosca! La mosca La quiere mosca estar quiere opinar. en primera plana. Ya nos distrajo la mosca. Entonces, de repente, actitudes que a lo mejor de mis noviecillos eran tóxicas, para él eran como buenas, porque un hombre tiene que proteger, ¿no? O cuidar, o por ejemplo, yo le decía, es que me cela, ¿no? Y yo siento que hablarle a una persona no tendría que ser algo para que se genere un conflicto con mi pareja, y mi papá era como de, no, sí, pero a los hombres nos genera inseguridad que ustedes como mujeres se acerquen a otros hombres o así, ¿no? O sea, y es como como que le de, daba la chale, razón, o sea. exacto. Y decía, chale, o sea, yo soy la que está mal, no él, Sí, sí, ¿sabes? sí. Y por Porque me mucho lo dice mi tiempo, papá. exacto, yo pensaba, pues estoy mal yo porque mi papá le está dando la razón al otro vato. Sí. Porque lo quiere más a él. Le cae mejor que yo, su hija. No, pero pasa mucho eso, que tienen como que sus ideologías nos las transmiten. Sí, claro. Yo hasta que no crecí ya en redes sociales y hay mucha información respecto al tema de una relación sana, yo me di cuenta hasta después, puedo decir años después, que esa relación que tenía no era sana y que yo ahí no tenía culpa de nada, ¿no? O yo no era responsable de que esa persona tuviera inseguridades, ¿no? Y bueno, ya pasó, ya crecí. Eso creo Sí, que... pero tu papá ni siquiera lo alcanzaba a ver. Y yo creo que aún a la fecha no lo alcanza a ver, ¿no? Porque ya creo que igual cuando crecen las personas son muy cerradas, ¿no? De ideologías. Aún les digas, como decías hace rato, es negro, no. Para ellos siempre va a ser blanco. Y más porque ya son personas, pues, grandes, ¿no? No sé en su caso si les pasó igual, ¿no? Que influyera de repente esas ideologías, no paternas.
en ustedes. Yo así pensando, me agarré de Sí, sí, bajada. no. En realidad creo que no. O sea, bueno, a mí hay muchas cosas que a lo mejor como padre, pues yo también soy de un padre ausente. O sea, padre ausente físicamente porque solo fue de fines de semana y padre ausente porque tampoco fue el más, digamos, como preocupado a lo mejor, o es que no sé cómo podría decirlo, como ¿Atento? no, como que se preocupara por comunicarse conmigo, pues, por saber qué es lo que me Ok. gusta, qué es lo que sientes, o sea, ya, cómo sí, te sí. sientes como mujer, ¿no? O sea, porque ahí viene otro tema, o sea, qué es lo que te hace como hijo o como hija tener esa seguridad, o sea, o sentir digo, ya cuando crecemos tenemos muchas inseguridades o muchas certezas de las cosas, pero ¿qué es lo que te genera como padre? O sea, ¿qué te lleva a sentirte así como hijo, pues? O sea, tu padre, ¿en qué momento te da esa seguridad o esas inseguridades? Porque esas también son cosas que nos transmiten como padres. Claro, yo por ejemplo a lo mejor después de eso que me dijo mi papá del novio, digamos, o de lo que yo sé que él piensa que el papel que debe tener la figura masculina, digamos, yo, digamos, a lo mejor hay situaciones en mi relación que yo ya no le platico porque sé su forma de pensar. Sí. Y si yo le digo, no, es que a mí me gusta hacer las tareas de la casa, las pesadas, para mí va a decir, es que eso a ti no te corresponde. Pero es como de, es que para mí no necesito a nadie más que lo haga, ¿no? Pero no, o sea, los papás luego, bueno, yo ya sé medir a mi papá de, esto sí le cuento, esto no. Sí, yo también. ¿Para qué generar conflicto? Sí, no, debe haber comunicación asertiva con los padres. Sí, Pero ¿para a qué mí, escuchar a algo mí que se no me quiero? dio, yo creo que comunicación asertiva con mi papá hasta adulto. Sí, porque en realidad eso tiene mucho que ver, o sea, no hay como un cierto vínculo grande que te genere esa comunicación y apertura con tu Claro, porque si no papá. lo hacía cuando eras niña, de acercarte, ponerte a platicar, pues no, Pues si no lo no, hacen no ni lo siquiera conoces. poniéndote límites, o sea, si desde niña no te hicieron ver límites en las cosas, es muy difícil que lo puedas después como llevar a cabo en tu vida, en tu adolescencia, mucho menos, y después en tu adultez. Porque eso que les comentaba, por ejemplo, de esa malcrianza que tuve a lo mejor yo en mi infancia, pues sí se vino reflejada hasta mi vida adolescente. Entonces, obviamente, y apapachada pues por mi papá, ¿no? O sea, mi Sí, sí, padre sí. que sí es muy padre, porque, o sea, en ese tiempo mi papá era el más padre de todos. O sea, yo recuerdo que mis amigos todos querían ser como mi papá. O sea, era como de, no manches, yo quiero ser como tu papá cuando sea grande. O sea, sí, divorciado y yo, o sea, es el alma de la fiesta y él nos trae las botellas y nos pone los shots Sí, y sí. los hacemos aquí en tu casa y súper buena onda, ¿no? Claro. Entonces, Y ahora obviamente, como adulta dices, no no, manches, o sea, sí. no voy a dejar ir a Ajá, mi hijo a esa no, fiesta. sí, o sea, y a lo mejor él ahora que es abuelo también dice, no, pues ya No, veo sí, muchas cosas en las que claro. obviamente no lo haría y eso que pues mi hijo es hombre, ¿no? Pero él los hizo conmigo siendo mujer, o sea, imagínate lo que está, o sea, sí estaba una cosa pues tremenda. Pero bueno, pues lo mismo, o sea, nadie le enseñó a ser papá Claro. y bueno, pues él pensó que era la manera de manejarlo como pues llevarse de la mejor manera posible conmigo. Contigo, Digo, con tus totalmente amigos. errónea, pero pues él quería como encajar en esa convivencia conmigo, ¿no? Y yo me descarrilo, pues ¿cuál es la forma de continuar conmigo y esa comunicación? Pues simplemente también con mi relajo, ¿no? Claro. Sí, no, digo, a mí les digo, me pasó algo diferente en el otro capítulo de las amigas, les contaba que no, o sea, yo veía el relajo de mi papá porque al final como, No o sea, querías era, replicarlo. exacto, yo no quería replicar ese relajo porque yo sí alcanzaba a ver que no nos traía algo bueno, ¿no? A la casa, a nosotras. Entonces, como que yo en mi resistencia hacía lo contrario, ¿no? O sea, como de, no, como mi papá no. Entonces, pues sí, algunas veces nuestros papás son ejemplo de lo que no debemos de hacer, ¿no? Entonces, ese es mi caso, o sea, híjole, no, de esa manera creo que no le funcionó en muchos temas, porque pues sí, los vicios te traen eso, o sea, caer en circunstancias que no son lo mejor para la familia, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, sí,
sí, por eso me mantuve alejada mucho tiempo. Ya ahorita como adulta me tomaré una copita de vino, pero ya es diferente. Pero creo que mi papá fue el ejemplo de muchas cosas de qué no tienes que hacer, lo que hace tu papá. No, digo, Sí, nadie sí, me lo sí. dijo. Yo Sí. lo fui asumiendo como con el tiempo. Y para mí algo que fue muy importante fue empezar a ir a terapia. O sea, yo le empecé a poner límites a mi papá cuando empecé a ir a terapia. Y claro que, o sea, en mi casa fue así, porque fui la primera persona en ir a terapia. Entonces era la oveja Loca, negra. Era loca. No, yo estaba en una secta. O sea, no, Sí. de verdad, les juro. Mi papá decía, ¿estás en una secta o qué es eso? Porque yo estaba tan serena, tan tranquila, tan en paz, entendiéndolo. Yo le decía, no, pa, yo te entiendo, ya te entiendo todo. Y a él se le hacía demasiado extraño, ¿no? Como de, ¿qué le sí. están lavando el cerebro a mi hija? Y yo decía, pues sí, de todas las porquerías que tengo, me las están lavando. Entonces, él pues no me cachaba, no es lo que tú dices. O sea, hay veces que nuestros papás pues nos quieren decir algo bueno, pero tal vez a él tenía miedo de que me fueran a decir cosas malas en terapia y todos estos cursos que me metí, pero al contrario, o sea, yo lo entendí ahora a él y, no, de hecho una vez tenía que ir, hagan de cuenta, era a las 12, tenía que estar ahí y era un lugar donde tenías que ser muy puntual y todo esto. Y mi papá así de, no vas a ir. Nunca me había dicho, no vas a ir ni a una fiesta, vaya. Y ahora no me quería dejar ir a una terapia. Entonces, Eso es del demonio. y ahí fue la primera vez que yo le puse un límite a mi papá. Y fue un límite sano, o sea, lo dejé hablar. Estaba muy enojado por esto. Y solo me acuerdo que lo vi y le dije, ok, respeto lo que tú crees, pero respeta lo que yo soy. Me agarré mis cosas y me salí. O sea, y de ahí dije, ¿Cuántos años tenías? 20, 18, 20 más o menos, como que en esas empecé más o menos. Pero ahí empecé a poner límites y creo que bueno, yo lo considero así, bajo a mi experiencia, que son nuestros papás, son nuestras mamás, pero necesitan límites también. Así como ellos en su momento nos los pusieron A y nos los pueden nosotros, seguir sí, poniendo, claro. nosotros como hijas, hijos, o sea, yo creo que es importante poner límites sanos, encontrar las maneras de decirlo bien sin llegar a ninguna discusión. Claro. Pero eso nos permite ser, ¿no? Y desprendernos también de lo que no queremos ser, de lo que no queremos cargar. Y es como, ok, papá, acepto que esto es lo que tú elegiste para tu vida, lo que tú viviste, el contexto que tú tenías, pero esta es mi experiencia y esta es mi mochila, ¿no? Y esta la cargo Yo la cargo, yo la cargo solita, sola, pero no hay tampoco te voy a bronca. cargar a ti, ¿no? Entonces, Y sí, no me esa- cargues a mí. Y no me cargues Porque a mí, muchas sí, veces también claro. es como que te quieren cargar como... Sí, como no te quieren soltar, Ajá, como exacto. que los papás que sigues, ya eres grande, pero que sigas de alguna manera como en la casa y tampoco lleva a un lugar sano, ¿no? O sea, Claro. esa codependencia, ¿no? Entonces, pero sí, para mí poner límites a mi papá fue muy liberador. Ay, sí, tengo muchos. Oigan, yo No, sí no, he no. tratado con mi papá de esos límites, pero nomás creo que no. No te hace caso. No me hace caso. No respeta tus No límites. me los hace caso. sobrepasa. Sí, no me hace caso. Híjole, no, sí, es que digo, cada Sí, papá porque es yo escucho y diferente, digo, ¿no? oye, sí, o sea, es que yo lo he intentado, yo he dialogado y he tratado de poner un límite, por ejemplo, en diferentes situaciones en que su vida, en que mi vida, en que este tema de la crianza, por ejemplo, que a mí me cuesta. Es que son el primer paso para poder hacerlo con todos los demás. O sea, si puedes con tu papá, puedes con quien sea. O sea, y no lo digo en manera agresiva ni nada, sino de verdad. O sea, cuando nosotros nos íbamos a casar, dijimos, no queremos el apoyo. Yo, sobre todo, porque yo conozco a mi papá y yo sabía que si él ponía dinero para la boda, iba a querer invitar a gente que yo no quería, iba a sentirse que mandaba en ese lugar, iba a querer, ¿no? Entonces yo lo que él me dijo, ¿cuánto quieres? Y yo, nada, no quiero nada. Y mi papá así de, no, ¿cómo no? O sea, si ni tienes dinero, o sea, ¿de dónde vas? Y yo, o sea, nos aventamos otro paquete, mi esposo y yo, ¿no? Con tal de no pagar el precio de depender de mi papá, ¿no? Y vamos a sacar un préstamo. Entonces, no le acepté dinero a mi papá, le dije, no necesito, o sea, si esto es una decisión mía, quiero que la respetes. Y le dije, y de ahora en adelante, así son las cosas. Yo ya me voy a casar y mi casa va a ser eso, mi casa. Y eres bienvenido las veces que quieras. Y ese lugar es un lugar neutro, pero son mis reglas. ¿Ok? Entonces, desde ahí creo que han mejorado mucho las cosas en nuestra relación y creo que pues sí, o sea, cada quien creo que tenemos al papá que necesitamos para trascender. O sea, Exacto.
Sí, eso sería mi conclusión. Ay, sí. Sí, bien. Exacto. No, yo les digo otro ejemplo. Bien, bien. ¿Cuál sería? A ver, Bueno, pues échese una conclusión. o sea, coincido contigo, creo que este tema de los límites es básico, creo que sí es el parteaguas para que puedas hacerlo en todos los sentidos y cuesta bastante. Creo que para mí lo más importante es este tema de, pues no podemos juzgar, hay que respetar muchísimo a nuestros padres, digo, son las personas que nos dieron la vida, que nos dan y nos proveen de todo el amor, de todo, hay que respetarlos como tal y siempre quedarse con lo bueno, no tener nunca guardado un algo con lo que nos hacen nuestros padres inconscientemente, porque muchas veces a lo mejor hay partes que no nos gustan de ellos, partes que no nos gustaron de nuestra crianza, partes que no nos han gustado a lo mejor en la actualidad, pero que definitivamente tenemos siempre que dar ese amor porque simplemente pues son las personas que debemos de respetar siempre. Claro, nos trajeron a la vida. Pues lo mismo, o sea, no juzgar a nuestros padres, entenderlos y si tú también tienes algún comentario que quieras hacer, hazlo aquí abajo, una historia, una experiencia que tengas con tu papá. Algo muy importante es que al final nuestros padres no son para siempre, así que ahorita que es el Día del Padre, abracémoslos y valoremos que pues aún los tenemos con nosotros porque sabemos que hay personas que pues desgraciadamente ya no están aquí los papás, entonces mientras los tengamos, festejémosles. ¡Chin, chin!